Hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a tratar de dar una introducción breve a el último módulo que vamos a estar viendo, que se llama circuitos eléctricos. Es la cuarta unidad de aprendizaje. Dentro de este tema, dentro de lo que es circuitos eléctricos, vamos a estar viendo temas variados como corriente eléctrica, resistencia eléctrica, fuerza electromotriz, voltaje. Y utilizando estos tres términos vamos a introducir lo que es la ley de Ohm. Ya en el próximo video vamos a ver los circuitos eléctricos simples o sencillos. El primero que vamos a ver es circuitos en serie. Y si hay tiempo vemos circuitos paralelos y mixtos. Pero pues en este video vamos a introducir algunos términos fundamentales para que conozcamos el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Uno de los primeros temas que vamos a ver es este precisamente de corriente eléctrica. Hasta el momento nosotros hemos estudiado cargas eléctricas en reposo. La electrostática es eso, ¿no? Calcular o determinar las interacciones entre cargas eléctricas en reposo. ¿Qué interacciones vimos? Vimos fuerza eléctrica y vimos campo eléctrico. Y hay otros como potencial eléctrico o energía potencial eléctrica también. Pero pues hoy vamos a observar qué sucede si estas cargas que están en reposo pues ya dejan de estar en reposo. Entonces consideremos un cable conductor como este que está aquí, ampliado, amplificado, y vamos a imaginar que dentro de ese cable conductor hay muchas cargas, en este caso cargas negativas. ¿Qué sucede cuando ese cable conductor se conecta a un generador de fuerza o una fuente de voltaje? Bueno, resulta de que esas cargas que están ahí en reposo van a comenzar a moverse. Van a comenzar a moverse de negativo a positivo. Cuando esas cargas comienzan a moverse, ya entonces no podemos hablar de cargas en reposo. Comenzamos a hablar de un flujo de cargas. Y ese flujo de cargas pasan a distintas velocidades. Entonces, la corriente eléctrica o el término corriente eléctrica se denota con la letra I mayúscula. Y no es nada más y nada menos que la medición o la rapidez de ese flujo de cargas que pasan por un punto dado de ese circuito o de ese conductor por unidad de tiempo. Entonces es más o menos como una velocidad de esos electrones o de esa carga que se mueve a través de un conductor por unidad de tiempo. Y usted sabe, bueno, vamos a colocarlo aquí. La corriente eléctrica va a ser la cantidad de carga que se mueve a través de un punto determinado, que pasa por un punto determinado en un tiempo determinado, tomando en consideración que la carga, ya usted sabe que se mide en Coulomb, y la unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo. Entonces vamos a tener esta unidad que se llama Coulomb sobre segundo, y a esa unidad de aquí en adelante le vamos a llamar ampere. ¿Qué es el ampere? Es la unidad de corriente eléctrica o intensidad eléctrica en el sistema internacional. De hecho, ampere es una de las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional, de las cuales se derivan el resto. Por eso comenzamos por aquí, comenzamos con corriente eléctrica. Entonces corriente eléctrica es eso, es el flujo de cargas que pasa a través de un conductor por unidad de tiempo o por segundo. Vamos a ver otro concepto. Este concepto que vamos a ver se llama resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, pues la misma palabra lo dice, es la oposición que presentan ciertos materiales a que ese flujo que vimos anteriormente, que se llama corriente eléctrica, sea disminuido. Aquí usted puede observar, esta es una imagen bastante interesante, donde se observa que en un material donde se presenta resistencia eléctrica, entonces en ese material la carga eléctrica o los electrones se van a mover o va a haber menos flujo eléctrico, va a haber menos cantidad de electrones pasando por las características que va a presentar ese material. Entonces la resistencia eléctrica nosotros la vamos a denotar con la letra R, R mayúscula. Ya usted vio que la corriente era con la I mayúscula, pero la resistencia es con la R. Entonces supongamos que aquí va a haber un flujo de carga de electrones que se están moviendo, y
aquí en este circulito va a haber una oposición. Bueno, esa oposición se le conoce como resistencia eléctrica. Dependiendo, todos los materiales que conocemos van a tener cierta resistencia eléctrica. Los conductores, que son los número uno que tenemos aquí, los conductores tienen poca resistencia eléctrica. No quiere decir que tengan una resistencia eléctrica nula. O sea, no existen, bueno, sí existen superconductores, pero a temperaturas normales no existe la superconducción. Pero eso significa que va a haber cierta resistencia de los materiales. Pero obviamente los conductores tienen buenas características para conducir la electricidad. Entonces, el hecho de que tengan una resistencia mínima no significa que no sean buenos conductores. Obviamente van a tener resistencia, pero la resistencia va a ser mínima. Los semiconductores, bueno, aquí hay un mundo que hablar de lo que son los semiconductores, pero es una, bueno, podemos decir que es una combinación de conductores y aislantes en un flujo para corriente alterna, que eso es otro nivel, otra cosa que bueno, no vamos a poder verla, pero si usted va a la universidad a estudiar ingeniería eléctrica o algo que tenga que ver con electricidad, usted va a poder observar que van a haber dos tipos de corriente. Va a haber una corriente directa y va a haber una corriente alterna. Entonces estos semiconductores poseen conducción en un sentido y resistencia en otro sentido. Y el otro que vamos a ver son los aislantes. Los aislantes son aquellos que tienen una muy alta resistencia eléctrica. Algunos ejemplos de semiconductores de conductores son los metales como el cobre, la plata, el oro. Ellos son buenos conductores. Aluminio, todos los metales, sobre todo aquellos que tienen electrones libres, electrones de valencia o electrones delocalizados. Los semiconductores, el germanio, el silicio, son buenos semiconductores. Y los aislantes, pues los gases son buenos aislantes. Pero también existen algunos sólidos que son buenos aislantes, como la madera, el vidrio, el plástico, son buenos aislantes. Bien, ¿de qué depende la resistencia? La resistencia depende de algunos factores, como, por ejemplo, veamos esto es un cable ampliado. Vamos a ver una sección transversal, vamos a ver una longitud de ese cable. Supongamos que esté ampliada esa imagen. La resistencia depende de la longitud y depende del área de sección transversal, pero también depende de una constante que se llama resistividad, y esa resistividad depende de cada material. La resistividad del aluminio no es la misma resistividad del cobre, no es la misma resistividad de otros metales. Entonces, al final, pues nosotros podemos calcular la resistencia eléctrica con una tabla de resistividades para distintos materiales, conociendo también cuál es su longitud y cuál es el área de sección transversal, y podemos calcular la resistencia. Al final, la resistencia nos va a dar una unidad que se llama ohm. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero para que usted tenga una idea, la unidad de medida de ohm en el sistema internacional de resistencia en el sistema internacional es el ohm, pero el símbolo es una letra griega que se dibuja más o menos así, que se llama omega. Cada vez que usted vea omega es ohm en electricidad. Las resistencias eléctricas tienen esta forma. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de observar componentes eléctricos. Ellos tienen tres bandas de colores. Esas bandas que están aquí son códigos, y esos códigos van a representar. La primera es, esto va a ser una notación científica. Va a tener dos cifras significativas. Va a estar elevado a una notación científica que tiene un exponente. Entonces, la primera banda le va a dar el primer valor, la segunda banda le va a dar el segundo valor, y la tercera banda le va a dar el exponente de la notación científica. Y esta última banda de aquí solamente bueno, la más conocida son las plateadas y las doradas, que es un porcentaje de error que traen ellas. Pueden ser 5%, pueden ser 10%, o más altas todavía. Los modelos de las resistencias eléctricas que vamos a estar viendo van a tener símbolos, y esos símbolos que vamos a estudiar
Cuando usted vea este símbolo que está aquí, es una resistencia. También puede observar este de acá, pero el más común es este de acá. Este de acá es el más utilizado para representar resistencias eléctricas dentro de un circuito. Y el último tema que vamos a ver es fuerza electromotriz. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Bueno, usted conoce las fuentes de energía, pero hay algunas fuentes de energía que se pueden convertir a otros tipos de energía. Por ejemplo, la energía eléctrica se puede convertir en energía mecánica, o viceversa, la mecánica en eléctrica. Pero muchas de las cosas que nosotros utilizamos necesitamos energía eléctrica, y toda la energía posible la convertimos a energía eléctrica. Entonces, una fuente de fuerza electromotriz es un dispositivo que transforma la energía, ya sea mecánica, ya sea química, ya sea cualquier otro tipo de energía, a energía eléctrica. ¿Por qué? Porque es necesario tener esa energía eléctrica para mantener una diferencia de potencial. Por eso que usted observa siempre un positivo y un negativo, una polaridad de la batería. Entonces, ¿qué sucede? Una fuente de fuerza electromotriz lo que hace es que genera una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial se mide en voltios o voltios, denotado con la letra V, y a esa diferencia de potencial también se le conoce como voltaje. Entonces, la fuente de fuerza electromotriz lo que hace, la fuerza electromotriz se denota con la letra FEM, fuerza electromotriz, FEM. Cada vez que usted vea FEM, fuerza electromotriz, lo que hace es que induce una diferencia de potencial, de manera que esa diferencia de potencial logre que haya un flujo de electrones, que se traduce en corriente eléctrica, para que haya un flujo eléctrico a través de un circuito y podamos entonces obtener ya sea luz, sonido, energía mecánica o cualquier otro tipo de dispositivo que se utilice o que vayamos a utilizar. Para que usted tenga una idea, aquí hay una analogía muy buena. Recuerde que diferencia de potencial en mecánica está relacionado con altura. Si yo tengo una altura 2 y acá tengo una altura 1, que es en el suelo prácticamente, aquí hay una diferencia de potencial. Aquí hay una diferencia de potencial. Entonces, si tuviésemos acá agua a una altura, esta agua que está aquí, a una altura, y tenemos una tubería que va a hacer que esa agua dentro de este contenedor comience a moverse, entonces yo quito aquí el seguro y esa agua que está aquí adentro comienza a tener un flujo continuo. Ese flujo continuo me representa el flujo de electrones. Y acá pues una resistencia que va a producir un trabajo que al final es el objetivo de todos los circuitos que vamos a ver, producir un tipo de trabajo. Si no hubiese esta diferencia de potencial, el agua no corre. ¿Por qué? Porque va a estar a la misma altura, se va a quedar estancada. Exactamente algo así es lo que sucede con la corriente eléctrica. Si hay una diferencia potencial nula, los electrones no se van a mover. Pero si hay una diferencia de potencial marcada, entonces los electrones van a comenzar a moverse. Bien, este señor que está aquí se llama Georg Simon Ohm. Georg Simon Ohm fue un físico alemán que formuló el concepto de resistencia eléctrica. ¿Qué hizo este señor? Este señor conectó una fuente de voltaje y comenzó a medir las variaciones que había de corriente en función de las variaciones de voltaje. Entonces observó que cuando se graficaba el voltaje en función de la corriente, había una línea recta, o sea, una gráfica lineal. Entonces dice, ok, aquí hay una gráfica lineal. Eso significa que esta pendiente que está aquí es una pendiente constante. Vamos a calcularla. Y él calculó la pendiente. Y a esa pendiente él le llamó resistencia, R. Y dice, bueno, es constante para cada material. Para cada caso es constante. Entonces, ok, él despejó esta fórmula y dice, bueno, la resistencia entonces va a ser la división de voltaje entre corriente. Y a eso se le llamó entonces resistencia eléctrica, y por eso es que la unidad se le conoce como ohm, en honor a Georg Simon Ohm. Esto que acabamos de ver aquí se le llama ley de Ohm, la ley de Ohm.
Y despejada para corriente quedaría más o menos así. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. En la que les mostré anteriormente, la resistencia es igual a voltaje entre corriente. Pero la que siempre yo les digo a los estudiantes que se aprendan sería voltaje igual I por R. Todas estas fórmulas que están aquí son equivalentes. Todas son equivalentes. O sea, es la misma fórmula despejada para tres distintas variables. Se le conoce como ley de Ohm, donde I es la intensidad de corriente que se mide en amperes. V es la diferencia de potencial que se mide en voltios. Y la resistencia se mide en ohms. Y se denota con la letra R. Una forma muy sencilla de recordar la ley de Ohm es simple y sencillamente grabándose este triángulo que está aquí, esta pirámide que está aquí. Usted puede observar aquí el voltaje, puede observar aquí la corriente y puede observar aquí la resistencia. Ok, ¿para qué le sirve esto? Bueno, si usted quiere saber a cuánto equivale el voltaje, entonces usted lo que hace es tapa la V que es el voltaje, y el voltaje va a ser igual entonces a I por R. I por R. Y no tenemos ningún problema. Bien, ¿qué pasa si usted quiere saber cuánto es la corriente? Bueno, usted tapa la corriente y le queda igual a V sobre R. La corriente es igual a V sobre R. Y si usted quiere saber cuánto es la resistencia, entonces usted tapa la resistencia y le va a quedar igual V sobre I. Esta es una forma muy sencilla de recordar la ley de Ohm para voltaje, para corriente y para resistencia. Bien, esta es una buena analogía para lo que es la ley de Ohm. Los tres conceptos que estamos viendo, las unidades: Ohm, que es resistencia; Ampere, que es la corriente; y Volt, que es el voltaje. La fuerza electromotriz o la fuente de fuerza electromotriz logra que los electrones o el amperaje se mueva a través de un conductor, pero la resistencia obstaculiza el paso libre de electrones a través del conductor. Esto también es muy bueno para que usted tenga un conocimiento más claro. Y aquí otra analogía en un circuito eléctrico de lo que es la fuente de alimentación. Siempre un circuito va a tener una fuente de alimentación, va a tener un conductor, en este caso es la manguera. El agua va a ser la corriente que fluye a través del conductor, en este caso la manguera, y la resistencia viene siendo entonces este aparato que obstaculiza que pase el agua, en este caso, o en la analogía que le estoy presentando, la corriente eléctrica. Veamos algunos ejemplos. Este primer ejemplo: la diferencia de potencial entre terminales de un calentador eléctrico es de 80 volts cuando hay una corriente de 6 amperes. ¿Cuál es la resistencia del calentador? Bien, dentro de estos problemas, como todos los problemas que yo les he presentado, lo importante es sacar los datos. Aquí solamente vamos a tener tres datos: va a ser el voltaje, va a ser la corriente y va a ser la resistencia. Qué bueno sería pues que usted aprenda a identificar los componentes o las variables que tenemos acá a través de las unidades. Por ejemplo, V de voltaje representa de que esto me está dando el voltaje o los voltios, o sea que los 80 volts es el voltaje. Una corriente de 6 amperes, bueno, ya me está diciendo que la corriente es de 6 amperes. Y la resistencia del calentador viene siendo mi incógnita. Ok, aquí tengo el voltaje, tengo la corriente y tengo la resistencia. Entonces me pide la resistencia. Recuerden que la ley de Ohm, según lo que vimos acá, la resistencia, si yo quiero saber la resistencia, pues yo tapo la resistencia y queda V entre I, que es esta que está acá. V entre I. Entonces tenemos que la resistencia va a ser igual a V entre I. Y yo reemplazo los 80 volts y la corriente, que es los 6 amperes. Así que divido 80 volts entre 6 amperes y esto me va a dar igual a 13.3.
Eso es lo que me pide el problema, los 13.3 ohm. ¿Por qué ohm? Bueno, porque ya sabemos que ohm es la unidad de resistencia en el sistema internacional. Si estoy utilizando las unidades correctas, voltaje y ampere, entonces la resistencia es en ohm. Cada vez que usted calcula resistencia, entonces debe colocarle ohm. Muy importante colocar las unidades, muy importante. No puede usted colocar una respuesta sin la correspondiente unidad. La segunda parte de este problema es un segundo caso. Dice, calcule la corriente eléctrica de este calentador que acabamos de calcular de 13.3 ohm, pero si cambiamos entonces la diferencia de potencial a 120 ohm, 120 volts. Así que ahora los datos cambian. El mismo calentador, recuerden que según la ley de Ohm, la resistencia para cada uno de estos casos es constante. O sea que si ella me dio 13.3 ohm, acá debo mantener los 13.3 ohm. Pero ahora cambian algunas cosas. La corriente eléctrica es mi incógnita porque me está mandando a calcular la corriente eléctrica, o sea, es mi incógnita. Y el voltaje es de 120 volts. Entonces, lo que hago es calcular la corriente. La corriente es igual a volts entre ohm, o sea, voltaje entre resistencia. Muy bien. Yo reemplazo, voltaje es 120 volts y la resistencia en este caso es 13.3 ohm. Perdón, aquí voy a poner otra cosa. 13.3 ohm. Entonces, coloco estos valores en la calculadora y divido 120 volts entre 13.3 ohm y da igual a 9 amperes, que es la corriente. Para cada uno de los casos pues van a haber distintos tipos de valores y de esa misma forma usted utiliza la fórmula, pero relativamente es bastante sencillo, simplemente 3 variables, solamente se multiplica para buscar voltaje y se divide cuando va a buscar resistencia y cuando va a buscar corriente eléctrica, pero es muy sencillo.